Yo tengo un molino en mi pueblo, molino número 15, lógicamente al lado de un arroyo. Y en ese arroyo hay fresnos, hay higueras, hay zarzas, hay muchas plantas, ¿no? Este año se están secando, casi todas. No corre agua ya por el arroyo. Solo cuando llueve mucho y muy fuerte. Cuando ese arroyo lleva agua todo el año. El arroyo este, que pasa por delante de todos los molinos, el arroyo Gargallón, en Higuera la Real, pues había 24 molinos. Y en Higuera queda uno con todos los aparatos, y yo lo he llegado a ver funcionando. Es el molino número 4, este mío es el número 15. Había muchísima vida en todos estos molinos. Aquí delante de este molino se juntaban los molineros de Higuera y iban a vender sus productos a Cumbres. Llevaban de todo, lógicamente, no solo harina, no solo pan. Cuando decidí que quería tener algo aquí en mi pueblo, después de que yo me he criado aquí, me he criado en el olivar de mi abuelo y eso, pues yo tenía clarísimo que quería tener un molino. A mí, sinceramente, me maravilla cómo funcionaba. Eso, para mí, es auténtica tecnología de hace 1000 años, no estamos hablando de ayer o anteayer. Y bueno, esto está disponible, realmente lo único que necesito es ponerlo en servicio. Y me encantaría hacerlo, claro, me encantaría hacerlo. No va a ser fácil, pero sí es posible, porque ruedas de molino hay por aquí todas, claro. De 24 molinos, pues siempre se puede encontrar algunas, claro. Sí, sería fantástico poderlo hacer. Andalucía históricamente ha sido uno de los enclaves en la península con mejores condiciones para energía eólica. Los primeros parques que se instalaron en España se instalaron aquí en Andalucía, concretamente en la zona de Tarifa, ¿no? Este es el Parque de los Arcos y estamos finalizando ya el montaje, tenemos de plazo hasta final de año para ponerlo en marcha. Aquí en el parque ahora mismo trabajando puede haber unas 100 personas en estos momentos. En total estimamos que a una media de 2 máquinas por semana, pues en 4 semanas habremos terminado el montaje totalmente. Aquí. Pasando frío, lloviendo y mojándonos, ¿no? Mucho frío, mucho frío. Está haciendo frío. Estáis preparando ya para montar a ver si para el viento, ¿no? Estamos pendientes del viento. Es una microturbina hidráulica y una dinamo de aquellos tiempos. Esto es muy antiguo, esto debe tener más de 100 años, cada uno de los dos aparatitos. Yo quería, por eso está aquí, yo quería haberlo hecho funcionar con la presión del agua del molino. No lo hemos inventado todos los últimos años. Muchos pueblos le llamaban la fábrica de la luz, porque transformaron el molino, le ponían una pequeña turbina, una dinamo y producían electricidad. Ese fue el principio de las empresas de electricidad en España. Los molinos de agua, de trigo. Las formas energéticas más antiguas todas eran renovables. Los barcos de vela, a ver, ¿qué es? Sino una fuente de energía renovable, ¿no? Y los molinos de viento.
Y bueno, el calentarse al sol es ya un aprovechamiento renovable. Los antiguos hacían sus cuevas, a ser posible, en cuevas que miraran hacia el sur. ¿Por qué? Porque recibían el sol y la cueva estaba calentita, ¿no? Era un aprovechamiento de energía renovable, sin duda ninguna. Eso es así. La historia de la humanidad empezó con el aprovechamiento energético, empezó con energía renovable. Yo lo aprendí de mi abuelo y nos divertimos mucho aquí. Todos mis nietos cuando vienen aquí, imagínate. Yo estudiaba física un poco así porque yo no iba al colegio, no tenía, mi padre no me podía pagar y estudiaba por mi cuenta en casa, entonces me distraía. Está un poco corto, por eso no entra, pues está un poco corto. Esto es física pura, ya cuando interviene la vida, cuando interviene la química, pues ya no, ya es otra cosa más complicada y es más difícil de explicar. Bueno, pues desde chico me han gustado siempre la mecánica, en fin, enredar en las bicicletas, todo lo que tiene a tu alrededor despierta tu curiosidad, ¿no? Y no ha tenido curiosidad por saber cómo funcionan los animales, cómo funcionan las plantas. Don Ventura fue el que me inculcó mucho el gusto por la física y por la química, ¿no? Esos concursos de ahora de televisión y eso eran una broma al lado de los que hacía Don Ventura con nosotros. Era eso, un profesor de categoría. Mi opinión por el renovable viene de una reflexión, cuando en el año 75, y era el momento de la crisis del petróleo, de la guerra árabe-israelí, y claro, en aquel momento todo el mundo decía que había que buscar energías alternativas, se llamaba entonces, empezaba todo el problema del cambio climático, y resulta que la termodinámica es la ciencia de la energía. Pues claro, yo estaba dando clases de termodinámica, pues era lo lógico, y por eso me metí en eso. Y claro, dentro de la energía, pues en aquel momento no tenía sentido más que ocuparse de las energías renovables, claro. Y físicamente pues ya empezamos a hacer cosas solares y tal, y nos divertimos mucho. A medir radiación solar, que fue lo primero que hicimos allí en Valencia. Todavía está allí la estación de medida. Y luego monté otra en Sevilla, claro. Yo he medido mucha radiación solar. He medido mucha, sí, sí. Sería capaz de decirte que ahora mismo tenemos una radiación solar aquí entre 150 y 200 vatios por metro cuadrado. Cuando hace mucho sol, 900, 800, eso es así. Y claro, ¿eso cómo lo sabes? Pues claro, cuando has medido mucho. Ya, entró. entró. Mira, estas son las últimas 24 horas del día, sí. O sea, desde la hora 0 hasta las 24, esto es la altura, esto es vertical, y te dice densidad de nube, o sea, hace 24 horas hubo nube, llovió, de hecho, porque si te fijas llega hasta el suelo. Sí. Esto es nuevo todo, ¿no? Esto es nuevo todo. La fotovoltaica se empezó llamando aplicaciones terrestres de la energía solar, porque los primeros módulos fotovoltaicos se desarrollaron para los satélites artificiales, ¿no? Y en aquel momento todo el mundo pensaba que era para el mundo rural. Ahora recientemente ya no es solo así, pero ahora ya hay grandes instalaciones, muy grandes instalaciones que se conectan a la red y entran a la red como cualquier otra central eléctrica, que abastecen hasta un poblado. Se llaman instalaciones de microredes. Y eso la verdad que es una gran cosa, en mi opinión una gran cosa. Y para mí la más grande de las renovables, el abastecer a gente que nunca han tenido esa disponibilidad.
El sol es la fuente energética más importante por muchas razones, pero una de ellas por la propia cantidad en sí de energía que nos directamente. Y nos manda a la Tierra continuamente, 1.367 vatios por metro cuadrado. Eso se llama constante solar. Además, el origen de las demás formas energéticas renovables, tanto del viento como del agua, como de las plantas, ¿no? Sin el sol no habría ninguna otra fuente de energía renovable. Cuando hay viento es porque unas zonas de la Tierra se calientan más y otras menos. El aire, al variar su densidad, pues se mueve y eso es el viento. Y eso hace mover los aerogeneradores y todo lo que haga falta, ¿no? Sin el sol no hay nada, no hay vida, no hay nada. Y los seres humanos se han aprovechado de una manera muy directa, ¿no? Siempre, ¿no? Calentándose con el sol. Secar el grano, calentar agua, las mismas salinas, que aquí cerca en Almería pues hay una salina, pues las salinas funcionan gracias a que el sol evapora el agua y se queda la sal, ¿no? Y por supuesto la lluvia viene porque el sol es capaz de evaporar el agua sube a la atmósfera y en determinadas condiciones de la atmósfera pues condensa y cae en forma de lluvia. Esto es así de sencillo. Hasta las corrientes marinas, que el sol calienta más o menos unas zonas del océano, dependiendo de su composición, y se mueven. Existe un enorme potencial de energía en el mar. El mar ocupa el 78% de la superficie terrestre. E incluso hay recursos que suceden tanto en tierra como en el mar, como por ejemplo puede ser el viento, que tiene unas condiciones que lo hacen muy adecuado para la generación de energía. Después hay otros recursos que son propios del mar, las energías que se pueden extraer debidas al movimiento de las masas de agua. Ahí está la energía de las olas, la energía ondimotriz, está la energía de las corrientes marinas y también la de las alturas de mareas. Hay también otros tipos de energías, como por ejemplo las que provienen de los gradientes, de las diferencias tanto de temperatura como de salinidad en los estuarios. Pero también puede tener un potencial a largo plazo muy importante. Estamos en la comarca de Guadalteba, en la provincia de Málaga, y esta es una de las zonas con más producción de energía renovable del sur de España y casi me atrevería a decir que de la península. Aquí tenemos instalado potencia eólica en torno a unos 400 megavatios en total, pero es que estamos lindando con una de las zonas hidráulicas más importantes de Andalucía, la del Valle del Guadalhorce. Próximamente vamos a tener hasta 4 plantas fotovoltaicas adicionales que se van a instalar en esta comarca, con lo cual vamos a tener va a ser una comarca verde por excelencia. Es una maravilla ver llover, ¿eh? La lluvia es la base de la vida, sin duda. El agua, gracias a la cual se libera el hidrógeno y el oxígeno, claro. Las plantas, la fotosíntesis, pues lo que hace es romper la molécula de agua y liberar hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se lo queda a la planta para combinarlo con el carbono del dióxido de carbono y formar la materia de la planta, ¿no? Y el oxígeno pues naturalmente se libera a la atmósfera, ¿no? Con lo cual es una fuente
de oxígeno y de hidrógeno. Y esta es la clave. Es el sol y el agua quien hace el milagro, ¿no? Sin el sol tampoco se puede hacer, porque la rotura de la molécula de agua se hace gracias a la radiación solar. La madera ha sido la base de la producción de calor, ¿no? El desarrollo de la humanidad ha girado hasta un cierto momento, sobre todo en torno a la madera y los productos de la madera. Y ya la densidad energética de la madera pues fue superada por la del carbón mineral, números gordos. Una madera tiene un poder calorífico del orden de 4.000 kilocalorías por kilo, mientras la antracita pues son 7.000, casi el doble, ¿no? Casi el doble. Entonces, claro, con el mismo volumen y la misma masa, pues produce el doble de energía. Claro, eso fue un avance extraordinario, ¿no? Y bueno, viene el petróleo, ya le da la puntilla, porque el poder calorífico del petróleo es del orden de 10.000 kilocalorías, es decir, más del doble que de la madera, ¿no? Los combustibles fósiles suponen el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el total del sistema energético siguen siendo el 80%. Ese es el gran problema, acabar con eso. Y no es fácil. No es fácil porque los chinos, los americanos y los hindúes tienen muchas centrales térmicas de carbón. Una combustión es carbono más oxígeno, dióxido de carbono. Eso es indiscutible. Cuando quemamos madera, efectivamente estamos produciendo CO2. Pero es el mismo CO2 que absorbió la planta para crear esa madera. En un periodo de tiempo, digamos, de 1 año, de 2 años, lo que sea. Mientras que cuando quemamos carbón mineral o petróleo, eso ocurrió hace millones de años y es el CO2 que se absorbió por aquellas plantas, por aquellos animales, en un periodo de tiempo muy, muy largo. Y ahora lo estamos consumiendo en nada de tiempo, en pocos años. Ese es el problema. Es un problema casi más de tiempo que de otra cosa. El fenómeno es el mismo. Es la absorción y la combustión. Y es el mismo. Lo que pasa es que, claro, la absorción para los combustibles fósiles fue en muchísimo tiempo, se almacena, ahora lo sacamos y lo liberamos en nada de tiempo. Ese es el problema. La madera, sin embargo, pues la misma cantidad, incluso menos que la que absorbió, es la que producimos cuando lo quemamos. Digo menos porque un árbol no se quema todo el árbol. Se corta, cuando se hace una poda, pues se corta una parte. Es un ciclo más limpio. El olivar en sí es un sumidero de CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. De manera que tiene una vertiente medioambiental muy importante. Tenemos más de 60 millones de árboles solo en la provincia de Jaén, si nos referimos a este cultivo tipo tradicional. Entonces esto constituye un yacimiento energético de primera magnitud, porque además de nuestro aceite, que es nuestro producto principal, por supuesto, pero sacamos una gran cantidad de biomasa, que significa una fuente renovable de energía muy importante. La biomasa se llama así a cualquier material de origen biológico. Esto se hace así para eliminar dentro de la categoría de biomasa al petróleo, que también tuvo un origen biológico, pero que no tiene el carácter renovable que se aplica a la biomasa en general. Entonces, biomasa puede clasificarse la biomasa en 3 tipos principales. La biomasa primaria,
que es la que tiene lugar como por transformación directa de la fotosíntesis, es lo que estamos viendo aquí en el crecimiento de cualquier planta. La biomasa secundaria, que se llama así a los residuos de los cultivos, por ejemplo las pajas de cereales, las podas del olivar, y también está la biomasa terciaria, que es la obtenida por procesos de transformación, por ejemplo industriales, como los residuos del proceso de obtención de aceite de oliva o también los residuos orgánicos de tipo urbano. Esos son los tres tipos principales de biomasa. Estamos hablando de una energía renovable porque cada año se genera. En el caso del olivar, por ejemplo, la poda en la que se eliminan las ramas menos productivas, entonces esto genera una cantidad de biomasa muy importante, del orden de unas 3 toneladas por hectárea. Eso si tenemos en cuenta que solo en la provincia de Jaén hay más de 600.000 hectáreas de olivar, pues podemos decir que aproximadamente hay cerca de 2 millones de toneladas de biomasa disponibles cada año. Este es un sitio muy especial, esto es el Llano de los Retamares, se llama el Llano de los Retamares. Y ahí, allá por el año 1978, fue cuando se inició el montar ahí la plataforma solar. En realidad un proyecto, no era entonces la plataforma solar Almería, era un proyecto de la Agencia Internacional de Energía. Y se vino para acá pues porque un malagueño, Juan Tempuri, que entonces era director general del Centro de Estudio de Energía en el Ministerio, asistió a una reunión en París de la Agencia Internacional de Energía y cuando hablaron de eso dijeron, bueno, pues el mejor sitio, que hay mucha radiación y tal, es en Almería. Ha sido el centro de investigación más importante del mundo en todas las tecnologías de concentración solar. Pero además tiene mucha importancia porque también hay en esos proyectos donde también se han formado los técnicos, los ingenieros, las empresas han aprendido. Eso nunca fue una central de producción de electricidad, fue lo que es y sigue siendo un centro de investigación. Me siento emocionado, ¿no? Emocionado. Yo he subido aquí muchas veces y he visto ponerse casi todo esto. Menos lo último, claro, lo último ya no, pero también he seguido viniendo, ¿no? Pero lo verdaderamente significativo fueron los principios, el principio. El proyecto de la Agencia Internacional de Energía, eso que está ahí, aquella zona, toda aquella zona, no. Esta parte sí es igual que cuando se montó, el CRS se llamaba, Central Reserve System, y el DCS está desconocido, no tiene nada que ver con cómo fue al principio. Allí se ensayaron tantísimas cosas tan interesantes técnicamente que ahora ya, bueno, ya se han ido depurando las tecnologías y se han quedado las que se han quedado, ¿no? Y casi en paralelo se hizo esto donde estamos ahora mismo, el proyecto CESA-1. Esta fue para un proyecto totalmente español. Aquel era el proyecto de la Agencia Internacional de Energía con participación de 8 países, incluido España, claro. Y este era solo empresas españolas. Nosotros no nos podemos quedar fuera del desarrollo de esta tecnología y tenemos que hacer que las empresas españolas se impliquen. Y ese fue el sentido de esta central en la que estamos. Las tecnologías que aquí se ensayaron y se aprendieron es el modelo que se ha reproducido, que se está reproduciendo en todo el mundo,
y las empresas que las realizan, en su mayor parte es española. Esto ha sido un ejemplo de cosas bien hechas en este país y teníamos que presumir más de esto. Este es un convertidor de olas de esos 10 que tendría la plataforma a escala total. En este caso es un prototipo a escala 1:30. Podemos ver el comportamiento hidrodinámico, cómo son las fuerzas que el dispositivo recibe de las olas. Lo que hacemos es, mediante el ajuste del ángulo en el que está ese dispositivo respecto al punto de giro, intentamos captar energía de los dos movimientos, del movimiento de subida y bajada, más el de movimiento de avance. Esta se instaló en la bahía de Cádiz y la tuvimos en el fondo del mar durante cerca de 6 meses. Cuando empezamos a estudiar las distintas energías marinas, empezamos a trabajar en energía de las olas y de las corrientes, con mucho interés del recurso que hay aquí en la zona del estrecho de Gibraltar. La energía eólica en el mar presenta ciertas ventajas. Vimos que las soluciones flotantes pueden ser competitivas y entonces fue cuando empezamos a concentrarnos en el diseño de esta tecnología nuestra, se llama W2 Power, en la que estamos últimamente. El número de horas que está funcionando un aerogenerador a pleno rendimiento cuando está instalado en el mar puede doblar las horas que se consideraban rentables en tierra. Cuando se intenta buscar formas de extraer la energía del recurso eólico en el mar, la primera forma natural es pensar a apoyarse al fondo o instalarse clavándose en el fondo, utilizando una cimentación fija. Y eso tiene sentido en aguas relativamente poco profundas. Cuando se empieza a aumentar la profundidad, hay que pensar en soluciones flotantes comparado con instalaciones donde haya que pilotar, haya que martillear grandes pilotes sobre el fondo marino. Nosotros hemos hecho un prototipo a escala 1:6 que permite demostrar la supervivencia, la funcionalidad y la operativa en mar sin tener un gran coste. Hemos estado viendo la ola y la tormenta de 50 años pues 7 veces en 3 meses. Es una prueba acelerada de supervivencia que nos ha dado un gran aprendizaje y además nos ha permitido validar que el diseño tenía sentido y ha funcionado perfectamente. Hay días, sobre todo cuando tenemos situaciones de borrasca como la que nos encontramos hoy, en los que más de la mitad de la producción de energía eléctrica proviene de fuentes renovables. Y de esa más de la mitad, a su vez, la mitad como mínimo proviene de la energía eólica, ¿no? Hoy, que es un día con poco sol, evidentemente la energía eólica es la que está aguantando el sistema y está produciendo pues eso, del entorno de 50, entre el 50 y hemos llegado hasta el 60 y alguno más. La energía eólica tiene la particularidad pues que es, entre comillas, caprichosa, porque el viento unas veces sopla, otras veces no sopla, pero sopla tanto de día como de noche. La energía fotovoltaica termosolar es mucho más previsible porque el sol sabemos a qué hora sale y se pone, siempre que no haya nubes. Y luego, bueno, pues la energía hidráulica pues depende del régimen de lluvia, quizás la energía de la biomasa, que sería la cuarta a mucha distancia de las que he nombrado antes, es la más predecible porque básicamente funciona como una central convencional, ¿no? Precisamente el reto que tenemos es manejar todas estas tecnologías, manejarlas, que todas sean capaces de funcionar a la vez, que no perdamos la oportunidad de que cuando podamos generar con energía renovable lo hagamos. La biomasa tiene una característica que la diferencia de otros tipos de energías renovables y es su capacidad de ser almacenada. Es cierto que en algunos casos se producen de forma estacional, por ejemplo las podas del olivar, pero también es cierto que se puede gestionar dentro de unos límites y almacenar para utilizarla cuando sea posible. Es muy interesante en este sentido la hibridación
de la biomasa con otros tipos de energías renovables, por ejemplo con la energía solar o energía solar fotovoltaica, de manera que pueden existir instalaciones generadoras de electricidad que funcionen de día con energía solar y de noche con biomasa. Y esto le da un aliciente especial a la biomasa porque resulta una fuente versátil de energía. Aquí, por ejemplo, tenemos, en este caso, hoja. Allí tenemos poda de olivar. Aquellos son hojas recién traídas y las montañas más oscuras es lo que sería el orujillo. La planta está produciendo al 100%, tiene unos sistemas de depuración de humo donde evita todo ese tipo de partículas. Y además los penachos que estáis viendo son penachos de vapor de agua. No hay humo porque la diferencia entre el humo y el vapor de agua es la persistencia de esas partículas a lo largo del tiempo. Eso es lo que sería la caldera de biomasa. Tenemos esta cinta que suministra el combustible a la caldera. Aquel equipo que hay al fondo es el filtro de manga y las emisiones. De esa caldera hay una línea de vapor que llega hasta la sala de turbina y allí es donde generamos electricidad. Electricidad que sale por las líneas eléctricas y vendemos en este caso a Endesa. La poda tradicionalmente se procesaba en el campo, quemando esa poda. No había ese aprovechamiento que nosotros estamos proponiendo. El agricultor acaba su poda, luego aparecen empresas de servicio donde procesan esa poda in situ. Luego aquí viene esa poda que volvemos a procesarla un poquito más para dejarla ya apta para la caldera. El agricultor ha visto un beneficio en ahorro de costes y también a nosotros pues, nos permite tener una biomasa cercana y sostenible. Este tipo de suministro genera muchísima economía alrededor de la fábrica. Es un ejemplo de sostenibilidad y de economía circular aplicado a un entorno rural. Tenemos aquí las tres palas de unos 63-64 metros de longitud y los dos últimos tramos del fuste, y allí al fondo tenemos lo que es la góndola donde van alojados el generador y el transformador de energía. Cuanto más superficie barrida tengas en el aerogenerador, más energía podrás producir, por eso las palas cada vez tienen mayor tamaño, lo cual también obliga a subir más los fustes, y ya en este parque concretamente estamos rondando los 90 metros de altura. Los aerogeneradores que estamos instalando en tierra estamos ya en rangos de entre 3 y 5 megavatios. De aquellos primeros aerogeneradores allá por finales de los 80, primeros de los años 90, para producir como más de 30 veces menos de lo que estamos instalando aquí hoy, pues teníamos que llenar todo el paisaje de máquinas de ese tipo, ¿no? La termosolar ha crecido en torno a esta escuela y eso es así. Yo te puedo hablar de cuántos nombres: Eduardo Zarza, Julián Blanco, lo que yo llamo... Esta escuela y después el laboratorio experimental que era la PSA. La PSA y la escuela. La interacción entre la PSA y la escuela ha sido la clave del desarrollo de la termosolar. Es verdad que también hay que decir el apoyo de los alemanes en la plataforma solar y el desarrollo en Estados Unidos, en el Sandia National Laboratory. Eran los dos centros mundiales del tema y eso es así. Pero de aquí han salido tantos
buenos ingenieros termosolares que son los que están en todo el mundo. Esa es la verdad, esa es la verdad. Eso a mí es lo que más me impresiona y lo que más me gusta, claro. El que España hoy en día sea líder mundial en este campo tecnológico, el de los sistemas solares térmicos de concentración, y en la aplicación concreta de estos sistemas, que es la generación de electricidad por la vía térmica, lo que se llaman centrales termosolares, no es fruto de la casualidad, es fruto de la existencia en España de este centro que es la plataforma solar, donde desde el principio hemos trabajado científicos con la industria, desarrollando componentes, desarrollando sistemas y transfiriendo toda esa experiencia y conocimiento al sector industrial. Cuando estas tecnologías fueron rentables, comercialmente atractivas, hubo ese despliegue tan rápido de proyectos y de plantas, porque había un grupo ya bastante numeroso de empresas españolas que conocían la tecnología porque habían estado trabajando con nosotros aquí desde hacía años, desde finales de los años 80, y tenían todo ese conocimiento que en otros países no lo tenían. Ahora que ya me he jubilado de dar clases en la Escuela de Ingenieros, pues me gusta estar en contacto con la gente de mi pueblo, que hacen cosas de energía, me preguntan y tal, ¿no? Y aquí, pues, el dueño de esta explotación me dijo que iba a montar una calefacción para los cerditos recién nacidos. Y digo, bueno, pues hazlo con energía solar, que te va a costar más barato. Una vez que te hayas gastado el dinero en la instalación, luego ya no gastas más en gasoil, ¿no? Y así se hizo, y se montó aquí una instalación que está ahí en la cubierta de la nave, muy interesante, con paneles térmicos y paneles fotovoltaicos, ¿no? Tú fíjate la cantidad de cerdos que hay aquí, y luego las vacas, entonces echarle agua para las vacas y para los cerdos es un problema. Ahora me está dando 350 vatios. Que me sorprende un poco, porque está muy, no sé si lo veis, el sol está muy paralelo a los captadores, a los módulos. Pero cuando está allí arriba, pues le meten 1000 vatios por lo menos, y saca más agua. Los paneles están arriba, tanto los térmicos como los fotovoltaicos. Aquí está la acumulación del agua caliente y la acumulación en batería para abastecer todo el circuito del agua caliente que va por las naves. Mira, aquí están los cerditos recién nacidos y ahí están las planchas que cuando metan el agua caliente, en vez de estar ahí, van a estar ahí en la plancha, con lo cual la madre no los puede aplastar porque se van a la madre y si no están fuera, los aplasta. Tú fíjate el camino que hemos traído, un desastre. Si aquí todos los días tienen que traer un bidón de gasóleo, imagínate el problema. Pues claro, aquí ya no tienen que traer gasóleo ninguno. Aquí aprovechan el sol, básicamente el sol. Pueden aprovechar también los residuos de los cerdos, pueden aprovechar por supuesto la biomasa de las encinas. Y no necesitan más, no tienen que ir al pueblo a comprar gasóleo, al margen de otras consideraciones. Eso para ellos es fundamental, ¿eh? No tener que acarrear cosas aquí. Es una belleza y es una riqueza desde todos los puntos de vista. Pues todas estas encinas captan CO2 de la atmósfera y disminuyen el efecto invernadero. Sí, de cada una de estas encinas al año, por lo menos 40 o 50 kilos de CO2 se chupan.
paisaje como el del desierto de Tabernas o desierto de Almería, parece que no hay nada, pero en 1 metro cuadrado de suelo del desierto de Almería hay más flora y más fauna que en cualquier bosque de Europa. Y el olivo es un cultivo que se adapta muy bien al clima mediterráneo. Por lo tanto, aquí el factor limitante es el agua, porque llueve poco, pero nosotros tenemos sistemas de riego patentados, con patente propia, que ahorran 40% de agua, y la finca que menos agua gasta de España es la nuestra. La principal razón por la que aquí hay un desierto es porque no hay árboles, y no hay árboles porque los han cortado, porque históricamente sí había árboles. Y de hecho aquí al lado hay un puerto que se llama Carboneras por algo, porque ahí cargaban el carbón. Y cargaban el carbón, que había que hacerlo con madera, y la madera pues salía de los bosques. Y claro, pues este es el resultado. Y este es el gran problema que tenemos y que no hay manera de paralizar, porque los seres humanos somos muy... nada más que vamos a nuestro interés inmediato y no miramos más allá, y esto es tremendo. Eso es el drama mayor que tiene la humanidad ahora mismo, es el cambio climático, consecuencia de la mala gestión que hace el ser humano, sobre todo el sistema energético. El sistema energético es la causa principal del cambio climático, pero no de ahora, sino de hace 200 años, desde que aparecieron las máquinas térmicas y empezó a quemarse carbón para producir movimiento. Ese es el punto de partida. Y países que ahora se dicen muy ecologistas y tal, han sido los principales responsables de ese cambio climático, que han sido los que han metido tanto CO2 en la atmósfera. Y ese CO2 no desaparece así como así. El tiempo de residencia del CO2 en la atmósfera llega hasta los 200 años, y quitarlo de manera artificial es prácticamente imposible. La única manera es con árboles. Por tanto, la solución es meter menos CO2 en la atmósfera y captar más CO2 en la tierra a base de más plantas, y eso es indiscutible, eso es elemental. El día 1 de octubre iniciamos la campaña. Estamos en plena faena. Estamos en plena cosecha. Esto es compost para que se lo hacemos con los alperujos de los desechos de la fábrica y los excrementos de los animales. Hacemos un compost que devolvemos al campo como abono orgánico. Por lo tanto, cerramos el ciclo, no tenemos ni un solo residuo, sino sus productos. La hoja de olivo la vendemos para hacer aceite para los hipertensos, y ¿Lo abro yo? hay que quitar los 2 patrones de arriba y de abajo. Y luego al pasar pones solamente uno. Pues vámonos. Joder, están cargaditos, ¿eh? Están cargaditos. ¿Esta qué especie es? Arbequina. Arbequina. Siempre la verdad que me ha atraído, me sigue atrayendo todas las cosas que sean sostenibles, ¿no? Es algo que va con... No es por casualidad, sino porque lo he heredado, ¿no? Lo he heredado también de mi antepasado, eso de que las cosas tienen que mantenerse en el tiempo para transmitírselas. Sostenible y que perdure en el tiempo, ¿no? Y rentable, ¿no? Porque al fin y al cabo las fincas si no son rentables se mueren por sí solas. ¿Y donde tenía los olivos centenarios, dónde es? Eso está en una finca fuera de aquí. Está en otro Aquí sitio. hay algunos que están en los Alcorques, como veis, ¿no? Sí. Aquellos del fondo, sí. Aquella cañada que baja por allí hay olivos centenarios. Siempre se plantaban donde las correntías. Donde había más agua, claro. Sigue aumentando el contenido en la atmósfera de gases de efecto invernadero. Sigue aumentando día a día, mes a mes, año a año. Y por tanto sigue aumentando el efecto invernadero sobre el planeta. Y eso es lo grave, eso es lo grave. Lo que vaya a pasar en el futuro de la subida del nivel del mar y todo eso, casi seguro que va a ocurrir. También es seguro que el ser humano se irá adaptando poco a poco a esos cambios, ¿no? Pero habrá unos cambios que no podrá adaptarse a ellos, ¿no? Que es la disminución de especies, animales y vegetales, que es
las emigraciones inevitables de seres humanos. Las curvas de crecimiento de gases de efecto invernadero en la atmósfera son terroríficas. Cuando se miran, uno dice, bueno, aquí va a pasar algo gordo. Y yo sí creo que va a pasar algo gordo. Eso hay que pararlo, eso hay que pararlo. No queda más remedio, es que no queda más remedio. Lo gordo está en los combustibles fósiles, y ya está, no hay más. Y luego lo otro, los árboles absorben CO2. Los seres humanos nos hemos cargado la mitad de los bosques que había en el planeta Tierra. Hay que recuperar los árboles, por favor, tremendo. Estas cosas realmente me indignan mucho. Porque veo que el porvenir está jodido, hablando vulgarmente. El porvenir es especie humana, no el porvenir mío, ni del otro, ni de más allá, no, el porvenir es especie humana. Humana y de otros bichos, claro. El coche eléctrico está funcionando, pero en unas proporciones mínimas que no resuelven nada. Pero no es solo el coche eléctrico, hay otros vehículos, hay que potenciar más la bicicleta. Para muchos desplazamientos se puede hacer en bicicleta, andando por supuesto, ¿no? O en bicicletas eléctricas, o en patinetes eléctricos, o en motos eléctricas, que consumen electricidad, es verdad, y que esa electricidad, a producirla, si se producen centrales de carbón, pues no hemos resuelto nada. Pero si esa electricidad se produce con un panel fotovoltaico o con un generador eólico, pues sí que estamos resolviendo, claro. Hay que concienciar. El gran tema aquí es de conciencia. El gran tema es de comunicación, el gran tema es de formación e información. La gente se compra un coche grande, enorme, sin pensar en nada más, pero ese produce el doble de gases de efecto invernadero que un coche chiquitito, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué quiere un coche tan grande? La gente anda poquito a poco sensibilizándose, pero no acaban de ser conscientes del verdadero riesgo que están corriendo los seres vivos en el planeta Tierra. No son conscientes. Es muy cómodo echarle la culpa a los demás. La culpa es de cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que hacer algo. Los pajaritos que dejan algún residuo por aquí. Quitan poco, pero algo quitan. Ahí tengo un módulo de agua caliente sanitaria, que para mi mujer y para mí es suficiente. Y luego tengo otros módulos fotovoltaicos ahí abajo para manejar una bomba de calor para conseguir agua del aire. En cuanto pueda, me compraré un coche de hidrógeno. Y el hidrógeno lo quiero yo producir aquí con mi instalación fotovoltaica, claro. En el aire hay del orden de 15 gramos por litro de aire, de agua. Entonces lo que hay que es condensarla. Entonces enfriar ese agua a esa temperatura es la clave del asunto. Hay que enfriarlo durante el día, porque es cuando tenemos radiación solar y cuando tenemos electricidad, y utilizarla por la noche. Si lo montamos en ese embalse, conseguimos doble objetivo: conseguir energía para enfriar el agua y evitar evaporación. Por lo tanto, matamos dos pájaros de un tiro. Efectivamente, esa es la idea, Rafael. Yo la verdad que estoy muy ilusionado con ese proyecto, casi uno de los proyectos que más me ilusionan, por una razón sencilla, porque después de haber hecho tantas cosas como hemos hecho en el ámbito de la energía solar, el conseguir agua para ciertos sitios del planeta es un reto extraordinario, porque sin agua es que no hay vida. La energía que produce este aerogenerador, por ejemplo, sería capaz de abastecer el consumo de unos 2.000 hogares durante todo un año. Eso significa una población pues, de 5 o 6.000 personas que podrían ser abastecidos exclusivamente con lo que produzca esta máquina. Estaríamos hablando de
de aproximadamente 1.000, 1.500, 2.000 toneladas de CO2. Depende un poco con que comparemos los ratios, con a qué tecnología estamos sustituyendo en cada momento, porque claro, eso no lo podemos saber, ¿no? Si estamos sustituyendo al carbón, estamos eliminando mucho más CO2 que si estamos sustituyendo al gas, ¿no? Hoy, por ejemplo, es un día en el que tenemos una penetración del 50% de renovables en el sistema. Es decir, hoy se está abasteciendo el sistema eléctrico español con el 50% de energía limpia. De estas hay 50 centrales en España, que se dice pronto, se llaman los andasoles. En este valle del Marquesado, aquí se produce mucha electricidad renovable, mucha. Yo diría que uno de los sitios donde más, de toda España, probablemente. Energía es solar de concentración. Se refleja concentrando en una línea. En esa línea hay un tubo y allí se calienta un aceite. Ese aceite caliente va a unos intercambiadores de calor, circula agua y se produce vapor de agua. Ese vapor es el que realiza el ciclo de potencia con unas turbinas. Y este tiene la particularidad, que fue la primera que se hizo en el mundo, que es Andasol 1, tiene la particularidad que tiene un almacenamiento térmico de 7 horas y media. Es decir, 7 horas y media después de que no haya sol, la central está funcionando y produciendo electricidad. Eso es tecnología española, vamos. Y la de Torres ya, ¿para qué te voy a contar? Más espectacular todavía. Pero básicamente es lo mismo. Es concentrar la radiación solar directa, hoy que hay tanta directa, es fácil concentrarla en un punto o en una línea. Es un espectáculo. Tú fíjate, hay un detalle que la mayor parte de la gente, claro, no se da cuenta, ¿no? Los millones de metros cuadrados de espejos parabólicos que hay por todo el mundo. Cuando digo millones, digo 8 millones, porque el fabricante es español. 100 millones de kilovatios hora multiplica por un cuarto. 100 millones por un cuarto son 25 millones, ¿no? 25 millones de kilos de CO2 que evita esa central todos los años. 25 millones de kilos. Se dice pronto. Cuando yo veo ahora este tamaño, esta cosa, pues para mí es una gran emoción, ¿no? Ver hecho realidad prácticamente un sueño, ¿no? Cuando se empezó a construir la PS10 de Torres, que era la tecnología que yo prefería en aquel momento, porque claro, cuando yo me puse allí debajo de un heliostato mirando para la torre, y era aquello una emoción grandísima, una emoción muy grande, ¿entiendes? Muy grande. Y estas centrales a mí me gustan mucho, son muy bonitas, es un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo. Es una maravilla esto ha sido una de las cosas más importantes que hemos hecho en España en los últimos 100 años, para mi opinión, ¿eh? Ha hecho la fotovoltaica, la eólica, es decir, no hay que quitarle mérito a las otras renovables, ¿no? También el aprovechamiento de la biomasa, el aprovechamiento de biocombustible y tal, pero esto es lo más espectacular, sin duda. Todos los carburantes tienen una parte de biocarburantes. El diésel tiene una parte de biodiesel y la gasolina tiene una parte de bioetanol. Esto lo que hace es que estamos sustituyendo, en este caso, hasta un 5% de la gasolina por bioetanol o hasta un 7% del diésel por biodiesel. Y en ese caso, pues las reducciones de gases de efecto invernadero se reducen en la misma proporción. La misma cantidad de CO2 que estamos emitiendo cuando se quema el combustible es la que se fija por la planta en el crecimiento.
Este es uno de los subproductos del proceso de extensión de aceite de oliva, el hueso de aceituna, que tiene una aplicación muy buena como biocombustible y tiene una composición muy interesante en azúcares que podría permitir aprovechamiento para producción de una gama de productos químicos interesantes, antes de llegar a la última etapa, que suele ser la combustión. El olivar hasta ahora solo se ha visto como una fuente de aceite, de alimento, pero creo que debemos ir acostumbrándonos a considerarlo como precisamente una biorefinería. Se obtendrán alimentos, sí, pero se obtendrán energía, productos químicos, además productos que van a reemplazar a los que se utilizan ahora sintetizados u obtenidos a partir del petróleo. Podemos transformar los azúcares que contiene la biomasa, por ejemplo, de la poda del olivo o de los residuos de otros cultivos, transformarlos mediante un proceso en bioetanol, y este bioetanol puede utilizarse para sustituir la gasolina, como de hecho ya estamos haciendo. Hasta ahora se sustituye en un pequeño porcentaje, por ejemplo en España, pero hay países como Brasil, pueden utilizarse concentraciones mucho más elevadas, incluso los coches allí pueden repostar directamente 100% de bioetanol. La ventaja de la biomasa como fuente energética es que prácticamente en cualquier sitio hay una biomasa disponible y se genera y se renueva cada año. El futuro verde está más cerca de lo que pensamos. Hace 10, 15 años nos mirábamos en el espejo de otros países europeos donde había cuotas de penetración de la energía eólica, por ejemplo, pues hasta el 50%, y nosotros pensábamos que aquí nunca podríamos llegar, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que se puede conseguir. En la próxima década es cuando yo creo que realmente se va a producir la revolución total de la integración de la energía renovable en el sistema eléctrico español, ¿no? Yo creo que al final, avanzando en los sistemas de almacenamiento, en los sistemas de eficiencia, en los sistemas de autoconsumo, llegaremos prácticamente a tener una dependencia cero de los combustibles fósiles. Creo que el futuro de las renovables es impresionante y además países como España tienen el gran potencial de mejorar su situación en la geoestrategia mundial gracias a este desarrollo. Hemos pasado de estar en una sociedad del petróleo, en un país donde no había petróleo. Sin embargo, pasamos a un futuro en el que vamos a tener que enfocarnos a intentar extraer el máximo posible de energías renovables. Y en eso los españoles tenemos que estar orgullosos porque tenemos una gran base industrial, un gran conocimiento, una gran conciencia en el país, y solo necesitamos que tengamos las condiciones para hacerlo. Aquello ya son mis instalaciones del CETAER, esos son inventos nuevos que ahora mismo están parados por circunstancias complicadas de explicar. Ya cuando llegas al final, pues lo único que tienes es la visión global, el concepto global de las cosas, ¿no? Los detalles ya están en manos de gente más joven, gente que ha desarrollado su vida en todo este tiempo, ¿no? Pero claro, el haber visto tantas cosas, el haber sabido cómo hacían otras cosas, otra gente, pues te va dando nuevas ideas, ¿no? Y dices, bueno, aquí hay que buscar nuevas ideas, ¿no? En esa torre los heliostatos se mueven. No solo se mueven así para enfocar, se mueven además así para tener al sol enfrente todo el día. Esa es la idea principal. No sé, andan bautizarla como central de geometría variable, porque hace falta jugar con la geometría, puesto que la fuente se mueve. Esto es una instalación de la cual me siento muy orgulloso, a pesar de que ahora esté parada, porque yo espero que algún día no lo estará.
el módulo fotovoltaico hace unos años lo fabricábamos nosotros, ahora lo fabrican los chinos, y eso es la verdad. El mercado mundial, las centrales solares térmicas, termosolares, las están haciendo las empresas españolas en el extranjero. Luego aquí hay algo que se queda, que viene para acá, ¿no? Pero no hay que equivocarse. Si perdemos el tren de la fabricación de elementos de las instalaciones, perdemos algo de lo que ya habíamos ganado. Eso es indudable. Si ahora nosotros ya no hacemos más centrales termosolares, pues vendrán otros y las harán, y nosotros nos quedaremos, nosotros que las hemos inventado, cuando ya las tenemos y ya las sabemos hacer, ahora vienen otros y las hacen otros. Pues más negocio, ¿no? Yo, como nací optimista, creo que hay salida, que hay solución. Y la solución la tienen que aportar, la tenemos que aportar entre todos. No podemos esperar a que venga un presidente de Estados Unidos a decir lo que tenemos que hacer. No, creo que eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Eso está claro. En España tenemos más de 5.000 megavatios, sí, 5.000 y pico megavatios de fotovoltaica, 20 y tantos mil de eólica, 2.300 de termosolar. Sí, ha habido un cambio importante, un cambio muy importante, y sigue. Lo importante es que sigue. Por eso sí me imagino el futuro, sí me lo imagino. Si resolvemos eso del agua, del aire, dejamos una buena herencia a nuestros descendientes, ¿no? Hombre, de locos, los locos son los que hacen algo, ¿no? Y yo me incluyo entre esos, ¿no? Y yo también, Rafael. O sea, aquí estamos dos locos. Pero bueno, hemos disfrutado con nuestras locuras, y bueno, y seguimos disfrutando con las locuras. Que es lo muy importante, porque trabajar lo que te gusta... No es trabajar. A mí siempre me preguntan, bueno, tú estás jubilado ya. Digo, bueno, sí, yo me da de baja a la universidad, pero eso de trabajar no me da de baja, coño. La verdad que es una maravilla ver este sitio, Rafael, tú, de verdad que me encanta. Pues imagina que a ti te encanta cuando yo, hace 6 generaciones que vivían ahí mis antepasados. ¿Ahí es donde teníais la casa? Sí. Yo cuando me vengo a dormir duermo en las camas que tenían ellos, con las sábanas de hilo o de lino que tenían ellos, ¿vale? Si no hay gente que es capaz de rizar el rizo, pues la humanidad no hubiera avanzado, ¿no? Eso también es así. Bueno, Rafael, hijo, que es un placer siempre estar aquí, estar contigo, de verdad. Yo creo que una de las cosas buenas de la vida es una buena conversación con un buen amigo. Es importante. ¿Ah, que sí? Muy importante. Sí.